el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 10 de marzo, día 69 de los 365 días leyendo la Biblia. Y hoy es un día donde vamos a romper el ciclo del miedo. Bienvenidos a la Biblia en 365 días. Yo soy Wendy Necio Sub y estamos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ya llegamos al día 69 de este gran viaje que tenemos por la Biblia. Y quiero hablar de algo que muchas veces nos paraliza: el miedo. Hoy Dios quiere recordarnos que podemos romper con el ciclo del miedo y caminar en sus promesas. Muchas veces me preguntan, ¿y qué es eso de una promesa de Dios para mí? ¿Cómo sé cuál es esa promesa que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo reconozco una promesa de Dios cuando estoy leyendo la Biblia? Muchas veces queremos saber si una palabra, una promesa que nosotros estamos leyendo, un versículo que leemos en la Biblia, es una promesa para nosotros. Lo primero que quiero que sepamos es que la Biblia contiene más de 7,000 promesas. Existen promesas universales, es decir, que son para todos los creyentes. Por ejemplo, Filipenses 4:19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esta promesa, este versículo, esto que acabamos de leer, aplica para todos los que confían en Dios. Luego podemos estar leyendo la Biblia en Josué, capítulo 1, verso 8, que dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esta es una promesa condicional. ¿Por qué? Porque requiere obediencia de nuestra parte. Es una promesa de éxito y prosperidad, pero que está ligada a que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y también hay promesas específicas para ti. A veces Dios habla a tu vida en forma personal cuando estás leyendo la Biblia y algo cobra vida en tu corazón, algo palpita, algo tú sientes que es para ti. Dios puede recordarte Isaías 41:10 en un momento de miedo, que dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. Si tú sientes que un versículo te impacta de forma personal, sigue orando y busca confirmación y dile: Dios, eres tú el que me ha dado esta promesa. Estoy sintiendo que esto que se habló, esto que se leyó es para mí. Las promesas de Dios son como las llaves. Si tú tienes la correcta, abrirás la puerta correcta. Pero primero necesitas buscar cuál es la llave que Dios te ha dado. Entonces, cuando leas la Biblia, cuando escuches que yo voy leyendo la Biblia, siempre subraya las promesas, escribe en algún papel aparte lo que sientes que Dios te está dando a ti y luego llévalas en oración. ¿Cómo saber que Dios nos habla? El día de ayer te decía que la voz de Dios nunca va a contradecir su palabra. Su voz siempre produce paz, nunca confusión, nunca miedo. Y Dios confirma lo que nos dice a través del tiempo y a través de otras fuentes. La fe crece cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos dice. Ten la seguridad de que cada vez que Dios nos habla, no es para informarnos algo, siempre es para transformarnos por dentro. Ahora sí, las lecturas del día de hoy son Números capítulo 14 y capítulo 15 hasta el verso 16. Marcos capítulo 14 versos del 53 al 72, Salmos 53 versos del 1 al 6 y Proverbios capítulo 11 verso 4. Ahora sí, acompáñame en una oración. Dios, hoy abrimos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos, sigue enseñándonos, sigue hablándonos, sigue ministrando nuestra vida, sigue revelándote a nosotros a través de tu palabra. Que nuestra mente esté abierta para recibir tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti más que en los miedos que podamos tener. Ayúdanos a reconocer tus promesas. Ayúdanos a caminar por fe,
aun cuando vemos nuestras circunstancias difíciles. Dios, hoy creemos en nuestra sanidad, hoy creemos en nuestra restauración, hoy creemos en la protección que tú pones en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú nunca nos dejas. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que estemos muy atentos, porque cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios quiere hablarnos. Vamos a descubrirlo juntos en nuestras lecturas del día de hoy. Comenzamos. Números 14, verso 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra de Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Marca ese verso 9. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le pregunto al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios los informarán a los habitantes de la tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que tú apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en una columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, y las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles y los mató en el desierto? Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable y extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me lo pides. Tan cierto como yo vivo y tan cierto como la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto con la dirección al Mar Rojo.
Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años. De esa manera, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor, y de los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor, todos los israelitas se llenaron de profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte más alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconozcamos cómo hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas o a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa. Aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento, entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron y los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. Números capítulo 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas: como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda de cualquiera de los festivales anuales. Y las puedes tomar del ganado o de sus rebaños, de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de 4 litros de harina mezclada con 1 litro y tercio de aceite de oliva y 1 litro y tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea de un toro, un carnero, un cordero o un cabrito, se presentará de la manera indicada.
Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Quiero comenzar con una declaración. Dios no te sacó de Egipto para morir en el desierto, pero sí permitirá que el desierto revele lo que hay en tu corazón. En la emoción del momento, ellos perdieron la perspectiva correcta. Se olvidaron de lo que conocían acerca de Dios. ¿Qué hubiera pasado si en vez de desperdiciar su energía rebelándose y quejándose, la hubieran invertido en el avance hacia Canaán, hacia la tierra prometida? Existen asuntos más importantes que las quejas en los que tú puedes invertir tu energía. En Números 14, el pueblo de Israel está en el borde de la tierra prometida. Habían visto milagros, habían experimentado la provisión sobrenatural de Dios. Pero cuando los espías regresan con un informe desalentador, la comunidad entró en pánico y ellos prefirieron regresar a Egipto antes que poner toda su confianza en la fidelidad de Dios. Cuando el miedo es más fuerte que la fe, la promesa de Dios se convierte en una amenaza en vez de una esperanza. La palabra hebrea aquí usada en el verso 1 de Números 14 es llorar, que implica no solamente tristeza, desesperación, un lamento que viene del alma. Ellos no estaban simplemente tristes, estaban convencidos de que Dios los había abandonado. Y el enemigo constantemente trabaja en nuestra percepción, no en la realidad. Si él logra cambiar cómo tú ves tu futuro, puede esclavizarte en tu presente. Israel no perdió la batalla en la guerra, sino en la mente. Su problema no eran los gigantes en Canaán, sino la incredulidad en su corazón. Y ellos, verso 1, 2 y 3, dicen, mejor regresémonos a Egipto, mejor estábamos en Egipto. No nos gusta lo que nos está diciendo Moisés, mejor cambiemos de líder, cambiemos a Moisés y pongamos otro líder. Escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Piensen esto, ellos preferían la seguridad de la esclavitud que la incertidumbre de la fe. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Dios nos llama a avanzar, pero preferimos quedarnos en lo conocido porque ya parece, es más seguro, pues. La trampa más peligrosa del enemigo no es la persecución, sino la complacencia. Cuando tú enfrentes miedo al futuro, escribe cada provisión que Dios te ha dado, cada respuesta que Dios ha dado en tu vida. La memoria de la fidelidad de Dios te sostendrá en los días de incertidumbre, en los días que tú dices, no, pero ningún milagro a mí me sucede. Esos días que estás así dudando de Dios, son esos días donde tienes que revisar todas las promesas que marcaste en tu Biblia, todos los versículos donde pusiste tu nombre, todos tus diarios de gratitud. Es allí donde tienes que verlos. Versos del 5 al 9 de Números 14. Dios había liberado a los israelitas de la esclavitud con un gran milagro, los guió a través del desierto desolado hasta llevarlos al borde de la tierra prometida. Los protegió, los alimentó, cumplió todas las promesas que había dado. Sin embargo, cuando les ordenó que dieran el último paso de fe, que entraran en la tierra prometida, los israelitas se negaron a obedecer. Después de ser testigos de grandes milagros, ¿por qué dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a entrar en la tierra prometida? Porque tuvieron miedo. Nosotros somos culpables de lo mismo. Confiamos en que Dios puede resolver los asuntos menores, pero dudamos de su capacidad para solucionar los problemas grandes y proveer dirección en las decisiones importantes. No dejes de confiar en Dios
a tan solo unos pasos de alcanzar tu meta, a tan solo unos pasos de entrar en tu tierra prometida, a tan solo unos pasos de que se cumpla la promesa que Dios te ha dado. No dejes de confiar en Dios. La mejor manera de reforzar nuestra fe en Dios es recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Me encanta la compasión de Moisés, que a pesar de que el pueblo quería cambiar su liderazgo, él intercede a Dios por el pueblo y le dice en el verso 18, Dios, te recuerdo que tú eres lento para enojarte y estás lleno de amor inagotable y perdonas toda clase de pecado y rebelión. Y aquí veo algo interesante. Dios no necesita que le recordemos quién es, pero nosotros sí necesitamos recordar quién es Él. Dios no tiene problemas con nuestra debilidad, pero sí con nuestra desconfianza. Si nos hemos alejado de Dios por incredulidad, Él siempre está dispuesto a restaurarnos cuando nos volvemos a Él. Si tú comenzaste a quejarte, comenzaste a tratar de volver atrás y decías, antes estaba mejor, antes tenía cierta libertad, mejor regreso a mi vida pasada. Hoy Dios nos está llamando a reflexionar, a saber verdaderamente qué es lo que Él quiere para nosotros. Yo no quisiera que tú seas esta generación que perdió la promesa que Dios les había dado. Porque versículos más adelante Dios declara contra esa generación y dice, no entrarán en la tierra prometida. Y dice, vagarán 40 años en el desierto. Y aquí hay una advertencia para nosotros. El desierto no es solo un lugar de prueba, también puede convertirse en un cementerio de sueños si nos negamos a confiar en Dios. No puedes pedir una vida de fe sin aceptar temporadas de incertidumbre, temporadas difíciles donde vas a ser tratado. ¿Tienes promesas de Dios que aún no has visto cumplirse? ¿Estás esperando en fe o te estás conformando con regresar a tu antigua vida? Tenemos que romper con el ciclo del miedo. Tenemos que cambiar nuestra percepción de ver las cosas. El problema no es el desierto, sino cómo lo vemos. Debemos recordar la fidelidad de Dios. Su historia contigo es prueba suficiente para confiar. Elige la fe sobre la lógica. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se deja definir por ella. No vivas atrapado en el pasado, en que en Egipto estabas mejor. Egipto nunca es mejor que la tierra prometida. Hay quienes piensan que estar sin Dios o sin escuchar la voz de Dios los hará vivir mejor porque están llenos de comodidades y llenos de riquezas de Egipto. Pero se equivocan. Tu peor día con Dios es mejor que tu mejor día sin Dios. Más adelante, en los versos 42, Moisés les advierte y les dice, si ustedes vuelven por el desierto y van sin Dios, Dios ya no está con ustedes. Sus enemigos los aplastarán. Y en el verso 44, me duele leer cómo el pueblo avanzó con insolencia. No dejes que el miedo te engañe. No dejes que el miedo te robe lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Si Él te sacó de un lugar, es porque tú ya no tienes nada que hacer ahí. Es porque Él tiene para ti una tierra prometida, hermosa, a la que te va a llevar. Pero debemos seguir instrucciones. Debemos dejarnos guiar por Dios. Me sorprende, aún con todo, el verso 24, cuando hablan de Caleb, que tenía una actitud diferente a los demás y él se había mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró y sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. La Biblia nos enseña que hubo una gran diferencia entre Caleb y el resto de la generación. Y Dios también quiere que tú te diferencies del resto, del común denominador de gente. Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb tenía una actitud diferente. Caleb tenía un ADN diferente al de su generación. Y por esa razón Dios le entregó la tierra prometida. El espíritu que había en Caleb no era un espíritu de temor, sino era un espíritu de fe. No era un espíritu triste, sino era un espíritu conquistador. Te recuerdo que Caleb es el que decía ayer, en Números 13:30, Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba
ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. El espíritu de Caleb era el mismo Espíritu Santo que lo hacía valiente al momento de enfrentar dificultades. Era un espíritu que decía: nosotros podremos conquistar, porque más podemos nosotros que ellos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y él y yo somos mayoría. Entonces no hay diablo en el infierno que pueda contra el Espíritu Santo, y no hay problema ni gigante que nuestro Dios no pueda derrotar. En medio de las adversidades, en medio de los problemas, tienes que saber de qué estás hecho. La tierra prometida está reservada para valientes. Y Caleb le dijo al pueblo: no importa cuán fuertes sean nuestros enemigos, ni lo grande de los gigantes que viven en esa tierra, más podremos nosotros que ellos. No importa cuán difícil sea el problema que hoy estés enfrentando. No importa cuán grande sea la deuda que hoy tengas al frente. No importa cuán grande sea esa enfermedad que te han diagnosticado, más podremos nosotros que ellos. No es tiempo de escondernos, no es tiempo de huir, es tiempo de avanzar. Y Caleb no tuvo miedo, Caleb tuvo fe para resistir en el desierto y fe para conquistar la tierra prometida. Por mucho tiempo tú has resistido las pruebas, has resistido el desierto, pero ha llegado tu hora de entrar, de poseer y de conquistar tu tierra prometida. Caleb rompió con el ciclo del miedo, pero ¿sabes por qué? Porque fue una persona fiel. Algo que nos dice el verso 24 es que él se había mantenido fiel al Señor. Caleb siguió al pie de la letra todo lo que Dios le decía. La fidelidad no es el camino más fácil, pero siempre es el camino que te llevará más lejos. Ahora leamos Marcos capítulo 14, verso 53. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir: yo destruiré el templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, no vas a responder estos cargos. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio y una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En un instante cantó el gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a otros: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar.
En estos pasajes de Marcos que acabamos de leer, surgen dos momentos intensos antes de la crucifixión de Jesús. El juicio ante el Sanedrín, los versos del 53 al 65, cuando Jesús es acusado injustamente, pero él permanece firme. Y el momento de la negación de Pedro, versos del 66 al 72, donde Pedro, quien prometió fidelidad, lo niega 3 veces. En ambos escenarios se revela una pregunta clave para nuestra vida. ¿Dónde está nuestra fe cuando las pruebas llegan? Cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso de 71 miembros que gobernaba los asuntos espirituales de Israel comienzan a preguntarle. El juicio fue ilegal, según la propia ley judía, porque se celebró de noche y con testigos falsos. Pero la acusación final fue que Jesús afirmó ser el Mesías y el Hijo de Dios, lo que para ellos era blasfemia. Lo cierto es que la verdad de Dios no siempre será bien recibida, pero nunca dejará de ser la verdad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te aferres a la verdad de Dios, a lo que lees en la Biblia, aun cuando el mundo no lo acepte. En Marcos 14:62, Jesús hace la declaración más poderosa y él dice: yo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El significado griego y hebreo de yo soy es la misma expresión que Dios usó en Éxodo 3:14, cuando Él dijo: yo soy el que soy. Y es allí donde Jesús se identifica con la divinidad. Notemos que Jesús nunca buscó ser aceptado por la gente, sino cumplir con la voluntad de su Padre. Debemos hacer tú y yo lo mismo. Y los últimos versos de Marcos 14 me conmovieron realmente porque es el momento de la negación de Pedro. Pedro no solo negó a Jesús, sino que maldijo. Y esa maldición era como un rechazo total, ¿no? ¿Alguna vez tu miedo te ha llevado a negar tu fe? ¿Cómo reaccionas cuando fallas? Normalmente, ¿huyes de Dios o vuelves a Dios? Yo creo que el mayor peligro no es fallar a Dios, sino creer que después de fallar ya no podemos volver a Él. Pero yo te digo, si tú has fallado, no te quedes ahí. Haz como Pedro, arrepiéntete, llora profundamente, pero vuelve a Jesús. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero aún así lo sentó a su mesa, lo llamó como uno de sus discípulos, lo tuvo cerca y entregó su vida por él. Lo cierto es que Dios no se enfoca en lo que hicimos, sino en lo que podemos llegar a ser en sus manos. Examínate hoy y decide fortalecer tu fe. Si alguna vez has callado o negado a Jesús, pídele perdón y pídele una nueva oportunidad. Yo te aseguro que Dios nunca nos rechaza cuando vamos a Él con un corazón quebrantado. Vamos al Salmo 53, versos del 1 al 6. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan? Los que hacen el mal devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar a Dios. El terror se apoderará de ellos, un terror como nunca han conocido. Dios esparcirá los huesos de tus enemigos. Los avergonzarás porque Dios los ha rechazado. ¿Quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? Cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Este salmo escrito por David es un fuerte llamado de atención a la humanidad, porque nos muestra la necedad de aquellos que rechazan a Dios y la esperanza que tenemos en su salvación. Hay 3 verdades esenciales en este pasaje. El verso 1, que negar a Dios es la mayor necedad. Los versos 2 y 4, sobre la corrupción del corazón humano. Y los versos 5 y 6, donde Dios traerá justicia y restauración. Verso 1,
Los que niegan a Dios dicen, no, no hay Dios, no existe Dios. Por eso la Biblia habla de los necios. Porque un necio no simplemente significa ignorante, sino una actitud de desprecio hacia Dios. Es vivir como si no te importara Dios. En la Biblia, la necedad es moral, no intelectual. No se trata de conocimiento, sino de rebelión contra Dios. La mayor mentira del enemigo no es que Dios no existe, sino que no lo necesitas. Entonces ahora te pregunto, ¿estamos viviendo cada día con la conciencia de que Dios está presente en todo lo que hacemos? ¿O hay áreas en tu vida donde actúas como si Dios no existiera? Antes de tomar cualquier decisión, pregunta, ¿estoy actuando como alguien que cree en Dios o como un necio? En los versos 2 y 3, la Biblia nos dice que Dios está mirando desde los cielos a toda la raza humana para examinar si hay alguien realmente sabio. Dios está buscando. La gran mayoría está corrompido, ¿no? Hay mucha corrupción en el corazón humano. ¿Y qué significa que algo está corrompido? Que está arruinado, que está destruido o que puede echarse a perder completamente. Tú no puedes cambiar tu corazón por ti mismo. Solo Dios puede hacer nueva una vida destrozada. El único que puede volvernos a construir, reconstruirnos, es Dios. Y lo tercero y último que te dije es que Dios traería justicia y restauración a tu vida. Este es un mensaje profético, que Dios traerá justicia sobre los malvados y restaurará a su pueblo. La historia no termina en el caos del mundo, sino en la victoria de Dios. Entonces no vivas como un necio, reconoce a Dios en todas tus decisiones. La humanidad sin Dios se corrompe. Tú busca a Dios diariamente. Dios traerá restauración a tu vida. Solamente confía en su justicia y vive con esperanza. Y por último, vamos a leer Proverbios 11, verso 4. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. El dinero no puede salvarnos cuando enfrentamos la eternidad. El dinero no tiene valor en la eternidad. Cuando la Biblia nos habla de las riquezas, se refiere a la acumulación de bienes y de posesiones materiales. Dios no nos dice en la Biblia que el dinero sea malo, sino que es inútil cuando se trata de salvación y de propósito eterno. Acordémonos del joven rico. Él tenía mucho dinero, muchas posesiones, pero ni con todo eso podía comprar su salvación ni un lugar para ser un discípulo de Jesús. Lo que nos demuestra que si todo lo que tienes es dinero, eres el hombre más pobre de todos. Nunca pongas tu identidad en lo que posees. Invierte en lo eterno, en tu relación con Dios. Prioriza tu vida espiritual. Sabemos que el dinero no puede comprar la salvación. Así que no pongas tu esperanza en lo material. Solo la justicia de Dios tiene valor eterno. Vivamos con integridad y vivamos con fe. Tu mayor tesoro es tu relación con Dios. Así que invierte en lo que realmente importa. Tú puedes tener millones en el banco, pero aún así ser un mendigo en tu alma. Amigos, las riquezas pasan, pero la justicia de Dios permanece para siempre. Día 69. Check. Estamos a un día de los 70 días leyendo la Biblia. Increíble. Felicitaciones. Si has llegado hasta aquí, eres un campeón, eres un valiente. Hace poquito leí una historia que decía, ya vamos casi 3 meses, literal, en este reto de la Biblia en 365 días, y Dios me ha hablado de diferentes maneras. Esto lo dijo Liselot, y ella dice, si ven una Liselot diferente, ya saben quién está escribiendo esta nueva versión. Yo estoy segura que es Dios. Dios nos está cambiando, Dios nos está transformando y tenemos que decírselo a todos. Expresa tu fe, dile a todos que amas a Dios, comparte tus lecturas, tus apuntes, el verso que más te llamó la atención, lo que más te gustó. Hay muchos que ponen en su cuaderno de sueños, en su lista de resoluciones, sí, quiero leer la Biblia, quiero acercarme más a Dios. Ese es mi plan, pero no todos lo cumplen, y es la verdad. Pero nosotros vamos a cumplir 70 días leyendo la Biblia. Dígame, nunca antes
me había sucedido. En todos estos 33 años que tengo de cristiana, nunca antes me había sucedido. Estar tan cerquita de Dios, poder sentirlo en mis sueños, en mi vida, hablándome, es increíble. Yo sé que ustedes se sienten así como yo, que es difícil explicarlo con palabras. En mi caso es el mejor reto que he hecho en toda mi vida. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio de la Biblia en 365 días. Hoy hemos aprendido que el miedo no tiene la última palabra cuando nuestra confianza está en Dios. Hoy se rompe ese ciclo del miedo porque son las promesas de Dios las que nos sostienen todo el tiempo. Antes de despedirme, quiero enviar unos saludos muy especiales de cumpleaños a Juan José Maya, desde Colombia. Que Dios bendiga tu talento y lo use para su gloria. Para Oliver Torres Ontiveros, desde Ciudad de México, que este año esté lleno de propósito y de bendiciones. Para Luna Cabrera, que hoy cumple 4 añitos en Miami, que crezcas rodeada del amor de Dios, de muchas sorpresas y que cada día tu corazón esté más cerca al suyo. Para Jennifer Tatiana Moya de Costa Rica, que el Señor guíe tu vida en cada paso que das. Y para todos los cumpleañeros que hoy la pasen genial. Quiero enviar unos saludos especiales para Isabel Reyes Hernández desde Michoacán, México. Gracias por acompañarnos en este reto. A Roda Bayón, una mujer de oración que ha sido una bendición para mi vida encontrarme trabajando junto con ella. Gracias por tu cariño, por tu ejemplo y por todo lo que haces. A mi amiga Joela, gracias por sumarte a este reto desde el día 1. Veo tu esfuerzo, tu dedicación y estoy orando por ti. También un saludo muy especial a Samantha Murrugarra, una niña con un propósito grande. Me alegra que escuches la Biblia en 365 días y que Dios hable a tu corazón. Continuará haciéndolo porque tienes unos padres fabulosos. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos el día de mañana para cumplir nuestros 70 días tomados de la mano de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.